Hola, bienvenidos. Soy Juan Pablo Westphal. Estamos en psicólogosencasas.com en esta calurosa tarde. En nuestro primer video desarrollamos el tema comunicación entre padres e hijos. Ahora vamos a seguir desarrollando ese tema y vamos a agregar más contenido. Un poco resumiendo y recordando lo que vimos, la comunicación es vital, es importante en el ser humano y la comunicación, les recuerdo, es un proceso activo, no pasivo. Es un proceso en el cual yo te busco, me acerco, dialogo, propongo información. La comunicación es un intercambio del día a día y la comunicación requiere que nosotros nos acerquemos a los hijos. Los hijos también se acercan a nosotros, pero parte de nosotros en primer lugar. La efectividad también de la comunicación, les recuerdo, tiene que ver mucho con la calidad del vínculo que hemos ido desarrollando. Y me atrevo a decir ido desarrollando porque es un vínculo que se va construyendo desde los primeros años de vida. No se traduce en que recién ahora, a los 15, 16, 18 años, recién ahora quiero tener un buen vínculo. El buen vínculo se practica desde pequeño. Y por último, también para ir englobando, no nos olvidemos que una buena comunicación también pasa por la consistencia. Lo que yo digo es lo que hago. Lo que yo prometo es lo que cumplo. Lo que yo ofrezco es lo que doy. Por lo tanto, en mi actuar y mi decir están ambos en sintonía. Esa sintonía, esa consistencia, un hijo que nos mira, que está constantemente observándonos y aprendiendo de nosotros, va a encontrar similitud y por ende va a favorecer que la comunicación empiece a darse con mayor certeza, con mayor fuerza. Bueno, pero vamos ahora a lo que son los ejemplos cotidianos. Primer ejemplo, un papá que fue scout tiene a su hijo en scout y resulta que el hijo se fue a campamento y llegó del campamento contento y feliz contando muchas anécdotas. O también puede que llegue muy cansado, como suele suceder los hijos que llegan a un campamento scout, y llegue, ¿cómo te fue? Bien, sí, no, ya, agotado. ¿Cómo puedo yo favorecer la comunicación? Si yo, papá, fui scout, empiezo a poner anécdotas, empiezo a poner recuerdos, empiezo a traer a mi memoria recuerdos de mi vivencia de scout y las pongo en la mesa. Es muy probable que el hijo se entusiasme con esos recuerdos de su padre o de su madre y él empiece por ende a contar sus propios recuerdos. En otras palabras, con este ejemplo quiero dar a entender que es más fácil generar una comunicación desde una anécdota, desde un recuerdo, desde una situación puntual, que desde la pregunta, y sobre todo la pregunta inquisidora. Segundo ejemplo, tenemos una familia en la cual tiene 3 hijos. Y los 3 hijos, ¿cuál de todos les gusta hablar más? Muchas veces la mesa se hace un enredo de palabras y al final nadie entiende nada porque cada uno habla desde su punto de vista. Estos padres decidieron, una vez al año, tener un encuentro con su hijo. Le llamaron un encuentro anual. Y le dijeron a cada hijo por separado con el cual iban a tener ese encuentro y por lo tanto lo hicieron, tuvieron ese paseo, esa salida. Y en ese proceso, en ese momento, estos 2 padres se dedicaron a estar solo con el hijo. Lo más probable que al estar solo con ese hijo favorezcamos la comunicación. Porque ya no estamos todos juntos, no estamos en un enredo de palabras, sino que estamos focalizados en la persona. Y esa situación tan simple, si las vamos repitiendo a través de los años, puede ir favoreciendo la comunicación entre el padre y el hijo. Tercer ejemplo, algo que le ha pasado mucho, que me ha pasado a mí, yo creo que a todos, que de repente prometemos algo y por diferentes situaciones o diferentes razones no la cumplimos. ¿Qué es lo que ocurre? Algo que ya sabemos, un hijo que nos mira se desilusiona porque le prometemos algo y no se lo cumplimos. Ahora, que ocurra una vez, que ocurra 2 veces, a todos nos puede pasar. Pero si empieza a ser una constante, de verdad que empezamos a perder credibilidad, empezamos a perder confianza y por ende empezamos a perder comunicación. Vamos ahora con los cuidados.
primer cuidado. Evitemos, dentro de lo posible, las discusiones fuertes, intensas, a lo mejor dolorosas, a nivel familiar delante de los niños. Si tenemos discusiones de pareja intensas, ojalá mantengámoslo en la intimidad. Si tenemos una discusión intensa con un hijo puntual, ojalá también mantengamos esa discusión en la intimidad con ese hijo. Pero evitemos las discusiones fuertes, intensas, dolorosas, a veces agresivas, a nivel general dentro de una familia. Evitemos ese patrón. Tratemos dentro de lo posible, si hay discusiones o malos ratos, conversarlo en la intimidad. ¿Y por qué? Porque un chico, un adolescente, un niño que sufre discusiones, peleas constantes, cotidianos, va a irse cerrando. No va a querer conversar, no va a querer a lo mejor contar de sí mismo, de su intimidad. Segundo cuidado, no actuemos como amigos de nuestros hijos. Un padre, una madre, no es un amigo. Por algo es un padre y una madre, como dice la palabra, porque el padre y la madre educa, pone límites, pone estructura, tiene una autoridad ante un hijo. El padre y la madre no es un amigo. ¿Por qué? Porque los amigos son iguales. Los amigos pueden decir sí, pueden decir no. Los amigos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Pueden hacer cosas en conjunto o cosas en separado. Un padre, una madre pone límites. Un padre, una madre educa. Por lo tanto, mantengamos ese rol, no perdamos ese rol, porque eso también favorece una comunicación, sobre todo una comunicación constructiva y educativa en un hijo. Tercer cuidado, mantengamos dentro del diálogo el respeto y ojalá el nivel cultural. ¿Y a qué me refiero con eso? Utilicemos el lenguaje tal como es, no con garabatos, no con insultos, no con ironías, no con descalificaciones, no con una pérdida del lenguaje. El lenguaje es muy rico en palabras, muy rico en adjetivos, muy rico en verbos. Y utilicémoslos bien, porque si no se va minimizando el lenguaje y por ende también se va minimizando la comunicación. Y al final podemos llegar a una comunicación tan simple, tan básica, que sea un sí, un no, quizás, tal vez, y ahí quedamos. Vamos ahora con los tips y consejos. Vamos con los tips. Tips y consejos para que tengamos una buena comunicación entre nosotros con los hijos también. Primero, tener una buena relación, una buena comunicación, implica que seamos consistentes en el tiempo, que la mantengamos, y comunicarnos consistentemente implica que interactuemos, que nos cuidemos, que dialoguemos, que nos busquemos constantemente. No una vez al mes, no una vez al año con suerte. Comuniquémonos constantemente. Segundo, cumplamos las promesas. A los ojos de un hijo, va a esperar que lo que le decimos se cumpla. Desde la promesa más grande, pero sobre todo desde la promesa más chica. Si vamos a dar nuestra palabra, cumplámosla. Y por lo tanto, si vamos a prometer algo que vamos a cumplir, sepamos si lo vamos a cumplir. Si no lo vamos a cumplir, mejor no digamos nada. Porque si no generamos falsa expectativa en un hijo, y eso a un hijo le duele y por ende tiende a cerrarse. Tercer consejo, hagamos actividades en común con los hijos y también hagamos actividades diferenciadas. No todos los hijos son iguales, y eso lo sabe todo padre y toda madre. No todos los hijos tienen los mismos gustos, no todos los hijos tienen las mismas motivaciones. Hagamos actividades en conjunto, compartamos, comunicémonos, pero también hagamos actividades específicas con el niño, con el gusto que ese chico tiene. Si tenemos esa diferencia entre lo común y lo individual, es muy probable que la comunicación esté presente. Como cuarto punto, hablemos entre nuestros problemas, hablemos con tranquilidad. Evitemos, ojalá, la ansiedad.
La ansiedad es una emoción muy desagradable que nos lleva a la angustia, y es una emoción que además nos bloquea, nos paraliza y nos boicotea. Si yo me acerco con ansiedad a hablar con un chico o con un joven, es muy probable que ese niño se aleje de mí, porque esa ansiedad también se transmite, se empieza a poner ansioso, y la ansiedad nos termina boicoteando. Tratemos de comunicarnos sin ansiedad. Si estamos ansiosos, si estamos angustiados, a lo mejor es un momento para estar más en silencio, para evitar un diálogo y esperar que estemos con tranquilidad, y ahí nos acercamos a la comunicación. Como quinto punto, prestemos atención a las singularidades de cada niño, de cada hijo. Hay hijos que están más dispuestos al diálogo, otros que no. Hay otros hijos que a lo mejor de mañana se despiertan muy atravesados y otros que a lo mejor de mañana se despiertan muy activos. Conozcamos a los niños, observémoslos y en su individualidad veamos cómo podemos acercarnos a comunicarnos. Prestemos también, como número 6, atención a las etapas del desarrollo de los chicos. No es lo mismo, como dije anteriormente, hablar con un chico de 2 años, 3 años, de 4. No es lo mismo hablar con un chico de 10, un niño de 15, un joven, un hombre ya de 20, porque tienen gustos e intereses distintos. Los diálogos son distintos, las formas de acercarnos son distintas. Yo no puedo tratar como guagua a un joven de 15 años. No puedo tratar como adulto a un niño de 5 años. Cada uno está en su etapa del desarrollo. Recordemos también, como punto número 7, que la comunicación no es verbal solamente. En este mundo de las comunicaciones, con WhatsApp y mensajes, lo que más ocurre es la incomunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación también entrega elementos no verbales. Entrega elementos de proxemia, de cercanía, entrega elementos de emotividad, de movimiento, de tonalidad de la voz. Todos esos elementos agregan mucho más factores a la comunicación y por ende a una buena comunicación. Por lo tanto, también no solo comuniquémonos con mensajes, sino también comuniquémonos con palabras, con gestos, con actitud, con una comunicación integral. Como punto número 8, como consejo número 8, también no olvidemos que los vínculos se expresan de muchas formas. Tenemos muchas formas de acercarnos, muchas formas de dialogar. Por lo tanto, descubramos nuestras propias formas. Descubramos, uno como adulto tiene que saber cuál es mi fortaleza, cuál es mi forma de acercarme a un joven. Y también, ojalá, observar a un hijo y ver cómo es la forma de acercarme. Porque es muy probable que con un hijo una forma me resulte, pero con otro hijo no me resulte. Y es ahí donde tenemos que ir descubriendo nuestras propias formas. Bueno, para ir terminando, como siempre, nos gusta la música. No somos un equipo que nos gusta la música y siempre terminamos cada tema con una canción. La canción que queremos proponer que ustedes puedan escuchar para este tema se llama Cuídame, de Pedro Guerra y Jorge Drexler. Acá está el link para que lo puedan pinchar y lo puedan ver. Bueno, este ha sido el tema esta semana. Nos vemos próximamente. Soy Juan Pablo Westphal y somos psicólogos en casa. Adiós.